Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre las variables macroeconómicas y la realidad económica a nivel mundial. Mi grupo está conformado por Kelly Santiago, Francelis Licona y quien les habla, Diana Galvis. Somos estudiantes de la Universidad Un Minuto de Dios. En cuanto al Producto Interno Bruto, para el año 2024 sigue siendo Estados Unidos el país más rico del mundo, seguido por China, Japón, Alemania e India. En cuanto a los países de habla hispana, está México y España con algo más de 1.7 y 1.5 billones de dólares en comparación a Estados Unidos que tiene 27.5 billones de dólares. En cuanto al año 2020, debido a la pandemia, los 20 países más ricos del mundo sufrieron un descenso, excepto China y Turquía. También encontramos a España, que fue el más afectado, con una retracción del 10% frente al año anterior. En cuanto a las tasas de inflación, el crecimiento mundial llegó a un nivel bajo del 2.3% para el año 2022, poco después de que la mediana de la inflación estuviera en un máximo del 9.4%. Se espera que el crecimiento para el año se mantenga en un 3.2%, mientras que la mediana de la inflación general disminuirá desde el 2.8 hasta el 2.4% a finales del 2024. Para mediados de los años 2022 y 2023, los precios de los productos básicos se desplomaron casi un 40% a nivel mundial. Esto impulsó a una reducción de la inflación mundial para este mismo periodo. Desde los mediados del 2023, los precios de los productos básicos se mantuvieron prácticamente sin cambios. Ahora bien, la tasa de desempleo mundial para el 2023 se situó en un 5.5%, mostrando una mejoría con respecto al año 2022, que estaba en un 5.3%. Sin embargo, para este año volvió a aumentar en un 5.2%. Disminuyeron los ingresos en la mayoría de los países, persistiendo la pobreza de los trabajadores. La desigualdad de ingresos también ha aumentado, lo que afecta a la recuperación económica más sostenida hasta el momento. En estos momentos las tasas de trabajo informal están en un alrededor del 58% de la mano de obra a nivel mundial. Exportaciones, importaciones y la balanza de pagos a nivel mundial. ¿Qué sabemos de las exportaciones y de las importaciones? Primero debemos saber que la balanza de pagos es un registro sistemático de todas las transacciones económicas de un país y del mundo entero. Tenemos que saber que la estructura de la balanza de pagos es igual para todo el mundo y se divide en 3 cuentas, las cuales son cuenta corriente, cuenta capital y cuenta financiera. Cuenta corriente registra las transacciones de bienes y servicios, así como los ingresos y pagos provenientes de inversiones. Se subdivide de la siguiente forma. Balanza comercial mide la diferencia entre el valor de las exportaciones de bienes y servicios de un país y el valor de sus importaciones. Si las exportaciones son mayores que las importaciones, significa que hay un superávit comercial. Y si las importaciones son mayores, significa que hay un déficit comercial. Los ingresos primarios incluyen los intereses y dividendos procedentes de inversiones o préstamos en otros países. Los ingresos secundarios son transferencias unilaterales de dinero o bienes entre países, como remesas de trabajadores, donaciones y ayuda económica. Cuenta capital. Esta cuenta registra las transferencias de capital entre un país y el resto del mundo. Incluye inversiones financieras y transferencias de activos no financieros, como por ejemplo edificios y equipo. Cuenta financiera. Esta cuenta registra las transacciones financieras, como la compra y venta de activos financieros entre residentes y no residentes. Incluye inversiones directas, por ejemplo, adquisición de una empresa extranjera. Inversión de cartera, por ejemplo, compra y venta de acciones y bonos y flujos financieros. Es importante resaltar que, según el principio de partida doble, la suma de la cuenta corriente, capital y financiera debe ser igual a 0. Significa que en cualquier déficit o superávit de una cuenta
debe ser compensado por los saldos de las otras cuentas. La balanza de pagos es una herramienta útil para analizar las transacciones internacionales de un país y evaluar su posición económica en el contexto global. De este modo concede información sobre la competitividad de las exportaciones, la dependencia de las importaciones, los flujos de inversión y otros tipos de inversión dentro de una economía global. La deuda pública, el déficit fiscal y las políticas de recaudación de impuestos. Empecemos por aclarar el concepto de deuda pública. Ocurre cuando pasado un año los gastos del Estado fueron mayores a sus ingresos y por lo tanto la única opción que le queda al Estado era pedir prestado. Podemos decir que es lo mismo que sucede a una familia cuando tiene más gastos que ingresos. Tendrán que pedir prestado y así se comprometen a devolver la cantidad junto con unos intereses en un plazo determinado. En conclusión, podemos decir que la deuda pública son la cantidad de dinero que debe el Estado tras una acumulación de deudas durante años consecutivos. Las políticas de recaudación de impuestos son decisiones que toma el gobierno para aumentar o reducir las recaudaciones de impuestos y gastos públicos dependiendo del estado en el que se encuentra la economía. Un país tiene tipos de políticas, la expansiva y la restrictiva. Es decir, cuando la política expansiva se aplica durante la recesión para reducir las recaudaciones de los impuestos y aumentar los gastos públicos dejando al gobierno con un déficit. Por otro lado, la política restrictiva se aplica durante la expansión para aumentar las recaudaciones de los impuestos y reducir los gastos públicos con el fin de recuperar el déficit obtenido durante la política expansiva. Bueno, ahora hablemos un poco del flujo de inversión extranjera y el entorno empresarial. En el 2023, la inversión extranjera mundial disminuyó un 2% y adicional a eso se prevé que para el 2024 disminuya en un total del 2,6%. Este descenso se da por segundo año consecutivo y puede suceder por muchas razones, pero las principales son las tensiones comerciales y geopolíticas, pues en este contexto ralentiza la economía mundial. Ahora, en el ámbito empresarial, esto pues obviamente no es nada bueno, pues la inversión extranjera es un pilar fundamental globalmente para facilitar el crecimiento y la transformación de la economía. Ha pasado a ser la principal fuente de financiación externa para las economías en desarrollo. Es como un vehículo esencial para la transferencia de tecnología de los países que ya están desarrollados a los países que aún están en vía de desarrollo. Estimula la inversión de capital y facilita mejoras de la dotación de capital humano y las instituciones de países receptores. Para los pequeños estados insulares en desarrollo, que además tienen restricciones cambiarias, y adicional sirve para aumentar las reservas de divisas. Ahora hablemos un poco de los niveles de pobreza, distribución de ingresos. Según el Banco Mundial, alrededor de 700 millones de personas viven con menos de $2.15 al día, es decir, se encuentran en una línea de pobreza extrema. Esta línea de pobreza extrema aún sigue concentrada en partes de África, zonas frágiles y afectadas por conflictos y áreas rurales. Cada año, millones de hogares caen en la pobreza o quedan atrapadas en esta situación debido también a los desastres naturales, que son cosas que pues ya uno no puede controlar. Las temperaturas más altas también ya están provocando una caída en la productividad de África y América Latina, que son como las zonas más golpeadas mundialmente, ¿cierto? Y esto reduce aún más el crecimiento económico, especialmente en estas regiones que son las más pobres y desiguales del mundo. La desigual distribución del ingreso y la riqueza a nivel mundial es la responsable de generar y aumentar todo otro conjunto de desigualdades que no hacen más que cercenar derechos de quienes menos tienen y aumentar la fortuna de los beneficiarios del sistema.
Teniendo en cuenta los datos del Fondo Monetario Internacional, los países Estados Unidos, China, Alemania, Japón e India son los países más ricos del mundo actualmente. Ahora, la capacidad de innovación, productividad y la competencia en el mercado global. Las tecnologías digitales están cambiando en el comercio global. Según las proyecciones de la OMC, en los próximos 15 años la digitalización será uno de los motores más relevantes del crecimiento en el comercio exterior. La innovación y la competitividad en el comercio global son pilares fundamentales para el crecimiento y la sostenibilidad de las economías en el contexto internacional. En un mundo cada vez más interconectado, donde las barreras comerciales se reducen y los mercados se expanden, la capacidad de innovar y mantenerse competitivo es crucial para que empresas y países prosperen. Por otro lado, la competitividad, definida como la capacidad de una empresa o país para ofrecer productos y servicios que cumplan con los estándares del mercado internacional en términos de precio, calidad y tiempo de entrega, es esencial para tener éxito en el comercio global. Recordemos que según el Banco Mundial, el comercio es un motor de crecimiento que crea mejores empleos, reduce la pobreza y aumenta las oportunidades económicas siempre y cuando esté apoyado de buenas prácticas comerciales.